Este vídeo lo hemos dedicado a la elaboración del registro retributivo con la aplicación. Como ustedes saben, el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, así como el Real Decreto 902/2020, en sus artículos 5 y 6, establecen la obligación por parte de todas las empresas de tener un registro retributivo. Aquí sí que hay que distinguir en aquellas empresas que son menos de 50 trabajadores o más de 50, porque además las últimas tendrán también que tener tendrán que tener obligaciones a mayores con respecto a este tema, con, por ejemplo, la auditoría retributiva. Lo que hemos hecho en el programa hasta la fecha era tener una plantilla nosotros en la que hacíamos un registro retributivo propio, ¿no? Hacíamos un registro retributivo desarrollado con nuestro programa. Pero a raíz de la publicación por parte del Ministerio de Trabajo de la herramienta de registro retributivo, hemos optado por generar esta propia herramienta, este propio registro retributivo con el programa. Esta herramienta la ha puesto a disposición de las empresas el Ministerio de Trabajo junto al Ministerio de Igualdad, en acuerdo con la COE, CEPIME, Comisiones Obreras y UGT, y por tanto, digamos que va a ser la herramienta generalizada para cumplir con estas normas, con el Estatuto de Trabajadores y el Real Decreto 902/2020. Es importante, por no decir obligatorio, que ustedes lean la guía para poder interpretar los datos que nos van a aparecer en ese fichero Excel, en ese registro. Antes de empezar, o antes de generar, el registro retributivo, tengan en cuenta que en el programa tienen que analizar varios datos. El primero está en mantenimiento auxiliares conceptos salariales. Porque en este apartado de conceptos salariales, fíjense que hay una columna que es la columna de naturaleza. Los conceptos salariales pueden tener naturaleza de salarios, la 1, naturaleza de complemento salarial, la 2, y naturaleza de complemento extrasalarial, la 3. La 4 y la 5, que son horas extras y horas complementarias, se incluyen dentro de la 3 de complemento extrasalarial. ¿Por qué? Porque a la hora de generar el registro retributivo, vamos a separar por un lado lo que son salarios, por otro lado lo que son complementos salariales y por otro lado lo que son complementos extrasalariales. Por eso es fundamental que revisen esta naturaleza de los conceptos. El programa a la hora de actualizar hace ya una conversión, pero siempre es necesario que lo revisen. Por otro lado, los datos cuando los vamos a exportar, los vamos a exportar teniendo en cuenta un dato dentro de lo que es el trabajador en el contrato, teniendo en cuenta el dato de clasificación profesional. Estos datos que ven aquí, nivel y clasificación profesional, se trasladan después al registro retributivo. Y con respecto a la clasificación profesional, después a la hora de realizar ese registro retributivo, los resultados, en lo que es el proceso de equiparación, y va a equipararlos de acuerdo a la clasificación profesional. Por tanto, tienen que revisar en los trabajadores que estén bien ese dato de clasificación profesional, que es un dato que puede ser de 0,1 hasta 30, ¿vale? Tenemos esas posibilidades. Dicho esto, una vez que nosotros tenemos revisadas esos dos datos, la naturaleza y la clasificación profesional de los trabajadores, seleccionamos la empresa y a la izquierda abajo nos aparece el registro retributivo para que se genere y también un acceso a la guía, que es la guía que acabamos de ver antes. Como comentaban, para poder entender todo este proceso tienen que leerse esta guía. Entonces, pulsamos en el botón de registro retributivo y el programa empieza a generar ese fichero Excel con los datos. Una vez finalizada la generación, se genera ese fichero en el gestor documental de la empresa y nos permite abrirlo desde este apartado, desde esta ventana. Pulsamos en sí, se nos abre el registro. Este registro tiene abajo, como ven, varias hojas. La primera, la hoja de inicio, aparece identificada la empresa con su CIF, aparece en la fecha de referencia, el periodo de referencia del registro, y aquí tenemos diferentes accesos a las diferentes hojas que vemos en la parte de abajo.
La primera hoja de campos nos describen los campos que vamos a encontrar en la hoja de datos y nos describen el tipo, la descripción, si se utiliza, si se calcula si es un dato con el que se hace cálculos en el registro retributivo, este sería esta columna de aquí, y también el formato y valores permitidos. Por otro lado, en la hoja de conceptos retributivos nos aparecen los conceptos retributivos que hemos incluido en los datos. Aquí me aparece el salario base, me aparecen 3 conceptos salariales, plus unidad, transporte y equivalente de moneda, y un poquito más abajo nos aparecen los conceptos extrasalariales. Observen que la plantilla permite hasta 30 conceptos salariales y 5 conceptos extrasalariales. Al finalizar este vídeo podemos ver, también daremos explicación a cómo solucionar cuando tenemos varios conceptos extrasalariales. También tengan en cuenta que el programa, cuando exporta estos conceptos, tanto el salario como los conceptos salariales, los indica como normalizables y anualizables. La normalización es cuando un trabajador, por ejemplo, lo tenemos a media jornada y esos importes los van a ser normalizables cuando elevamos, al indicar que sí, elevamos el importe a una situación de tiempo completo. Y en anualizable sería aquellos contratos inferiores a un año, elevarlos al año. Tengan en cuenta que el programa traslada el salario y los conceptos salariales como normalizables y anualizables. Sin embargo, los conceptos extrasalariales es al revés. Irán indicados como no normalizables y no anualizables. Si por la razón que sea ustedes ya tienen el plus de transporte, por poner un ejemplo, no es normalizable o no es anualizable, en este caso normalizable, lo indicaríamos aquí como no. Por ejemplo, imagínense un plus de transporte que se paga a un trabajador a tiempo parcial, se paga el concepto completo. Pues en este caso no sería normalizable, porque ya le estamos pagando el precio igual que al de tiempo completo. Es importante que tengan en cuenta esto. Y con respecto a un concepto que es el concepto de paga IT, ese concepto de paga IT, el programa en ese concepto traslada todo lo que traslada tanto lo que son las prestaciones como los complementos que puedan tener. Todo lo que va en la IT va como un único concepto de prestación de IT. En la pestaña de datos, aquí nos van a aparecer un registro por cada matrícula. Tengan en cuenta que en la propia guía nos indica que se indicarán tantos registros de acuerdo a la situación contractual. Me refiero, ¿qué ocurre cuando un trabajador tiene diferentes matrículas en personal? Ya saben que en el apartado de personal ustedes pueden tener diferentes matrículas en el ejercicio. El programa trasladará tantos registros como matrículas tenga. Y en este caso tienen que tener en cuenta que si la situación contractual es la misma, entonces tienen que agruparlas. Es decir, cogeríamos aquí los importes en el salario base, los conceptos salariales y extrasalariales, y habría que agruparlos en una única línea, porque se necesitan tantas líneas como situaciones contractuales tengan. Observen que aquí a la derecha tenemos el salario base, después los diferentes conceptos salariales hasta 30 y después los conceptos extrasalariales hasta 5. Y es importante la columna, bueno, importantes son todas, pero es importante la columna W porque aquí es donde se indica como la agrupación por clasificación profesional. En este caso tengo 1, 2, 3 trabajadores grupo 01 y 2 trabajadores con grupo 02. ¿Por qué digo esto? Porque si ya nos vamos a las hojas de resultados, vamos a ir de inicio y vemos aquí las tablas del registro distributivo, tenemos por un lado la 11A, que es esta que tenemos aquí abajo, que son los importes efectivos pero en promedios. La 12A, importes efectivos en medianas. La 2.1A, esos importes ya equiparados, es decir, ya normalizados y anualizados en promedios e importes equiparados en medianas. Por tanto, estas 4 hojas se hacen en función de la clasificación profesional que tenemos aquí. Entonces, si yo me voy a la 11A,
Aquí tengo los importes efectivos, aquí tengo el total de hombres y mujeres y aquí los tengo divididos por grupos. Grupo 1, grupo 2, que son los dos que estamos usando. Tengan en cuenta que nos aparecen los importes, en este caso son importes efectivos, y nos aparecen aquí la desviación. Si son empresas que están sujetas a auditoría retributiva, entonces tengan en cuenta que si tienen una desviación más del 25% positiva, eso ya lo establece el propio estatuto, habrá que justificar el motivo de esa desviación, un 25% o más, para justificar que esa desviación se produce, pero que se produce no por causa de sexo, evidentemente, ¿no? No hay que justificar el por qué se produce esa desviación. Pero hablamos siempre de empresas de más de 50 trabajadores. En el 1.2a, lo mismo, importes efectivos, pero medianas. Y estos cuatro, los importes efectivos y los importes promedios, fíjense, tanto la 1.1a, la 1.2a, la 2.1a y la 2.2a son de acuerdo a la clasificación profesional. Si seguimos avanzando abajo en las hojas, nos vuelven a aparecer ahora los importes efectivos promedios, medianas y los importes equiparados, promedios y medianas, pero de acuerdo a la valoración de puestos de trabajo, que sería en la pestaña de datos, la columna, aquí tenemos la pestaña, la columna X, el valor que pongamos aquí. Esto es manual, tendrían que hacerlo ustedes, pero esto sería para empresas de más de 50 trabajadores. Tengan además en cuenta algo importante, y es que cualquier modificación que ustedes hagan en los datos, siempre tienen que, antes de cerrar el Excel, la plantilla, tienen que irse a datos y marcar el botón de actualizar todo para que se actualicen los resultados de las hojas de las tablas. Vale, entonces si yo elimino aquí un trabajador, le cambio cualquier dato, tengo que venir al botón de datos y marcar actualizar todo. Y de esta manera tendríamos nuestro registro retributivo. El tema que comentábamos al principio, como en la hoja estamos limitados en los conceptos extrasalariales a 5, puede ocurrir que en una empresa yo tenga más conceptos extrasalariales. Por tanto, tendremos que agruparlo en algún concepto. Esta sería una opción. Para agruparlo, lo más cómodo es acceder al programa, irse a mantenimiento, auxiliares, conceptos salariales y en la naturaleza del concepto, de ese sexto concepto o más que tengamos, lo modificamos y le indicamos naturaleza salarial. De esta manera, cuando hagamos nuestro registro retributivo, nos aparecerá ese concepto extrasalarial como un concepto salarial más, el 4, y si nos vamos a datos, podremos tener aquí nuestros importes, sería esta columna que hay aquí de concepto 4, y habría que sumárselo al concepto que nosotros queramos extrasalarial, por ejemplo al 5, pues lo sumaríamos aquí. Así en este concepto 5, digamos que introduciríamos o incluiríamos varios conceptos extrasalariales. Si por ejemplo lo dejamos como concepto salarial 4, pues habrá que indicar en algún apartado pues que es un concepto extrasalarial. Quizás es mejor dejarlo en el otro apartado de extrasalariales junto a otro concepto para que así después los informes, las tablas, nos salgan todas de acuerdo al tipo de naturaleza salarial. Vale, entonces, esta limitación viene por la propia hoja, solo contemplan 5 conceptos extrasalariales. Si tienen más, para agruparlos, lo más cómodo es hacerlo como acabamos de comentar. Y hasta aquí nuestro vídeo de registro retributivo.